Con la venia del doctor Roberto Rodríguez Rabanal, quien nos ha hecho una concesión de último momento, vamos a permitir que el doctor Julio Arbizu González pueda hacer su exposición en razón de que tiene un compromiso que lo obliga a actuar de manera urgente. Escuchemos al doctor Julio Arbizu Rodríguez. Muchas gracias. Primero, muchas gracias, doctor Rodríguez. Y muchas gracias por la invitación. Siempre suelo decir que este tipo de eventos que están relacionados con un tema tan importante como la transparencia o la lucha contra la corrupción son fundamentales. Es fundamental poner en distintas mesas de debate posiciones que pueden no ser compartidas por todos, pero que hay una necesidad permanente de que el ciudadano pueda conocer las distintas posiciones, conocer un poco más al Estado por dentro. Acabo de escuchar al representante de OCE hablando de algo que es absolutamente poco usual, desde el discurso de los funcionarios de OCE, es decir, por dónde se escapan, por dónde podemos encontrar esas esclusas, por donde se cuelan intereses privados que generan prácticas colusorias. No es un secreto para ninguno de nosotros el hecho de que los dos delitos de comisión más frecuente a nivel de los delitos contra la administración pública en el Estado sean el delito de colusión, primero el delito de peculado y segundo el delito de colusión. El delito de peculado tiene que ver con la administración o la mala administración de fondos caudales públicos. El delito de colusión tiene que ver con precisamente compras o adquisiciones desde el Estado. Es decir, ha habido y debemos evitar que siga existiendo una relación perversa entre la necesidad de las instituciones del Estado, ¿no?, y la oportunidad que ven algunos proveedores del Estado en esa situación. Pero me han pedido que hable de algo que en los últimos tiempos ha cobrado cierta notoriedad a raíz de algunos casos particulares. Se trata de la gestión de intereses en el Perú. Y esto, como les digo, ha cobrado cierta notoriedad en las últimas semanas, quizá, o en los últimos meses, sin que en realidad sea algo nuevo, ¿no? Nosotros tenemos una norma, la Ley de Gestión de Intereses en la Administración Pública, que data del año 2003. Ley que volvió a ser recordada, digamos, a partir del año 2008, después de la difusión de los lamentablemente recordados petroaudios, ¿no? Allí se discutía si acaso estas dos personas que cuya conversación había sido capturada en un audio, eran o no, o podían considerarse quizá gestores de intereses en el Estado. Y dio lugar nuevamente a la discusión respecto de cuál es el límite del tipo penal, por ejemplo, de tráfico de influencias o de patrocinio ilegal de intereses, y cuál es, digamos, hacia lo ilícito y cuál es hacia adentro, hacia lo legal, el límite de un gestor de intereses correcto, un gestor de intereses que actúa dentro del marco de la ley. Yo quiero empezar con esto que ustedes ven ahí, que es es una remisión a una idea de Roberto Gargarella, que es un profesor argentino de Derecho Constitucional, además sociólogo, que tiene un libro fundacional respecto de lo que es el derecho a la protesta o el derecho al disentimiento. Gargarella dice que el derecho a la protesta es el primer derecho, porque da lugar a proteger a través de la protesta otros derechos fundamentales. El derecho a la protesta, dice Gargarella, es el primer derecho fundamental, el primer derecho humano. Y dice un poco más Gargarella cuando se refiere al disentimiento, es decir, en base al contrato social le hemos entregado a los gobiernos la facultad de dirigir la economía, de tener el monopolio del ius puniendi, es decir, el Estado castiga. El Estado, por cierto, además diseña políticas públicas, ¿no? Dice Gargarella, si le hemos entregado todo eso al Estado a través de los gobiernos, lo mínimo que podemos hacer es reservarnos nuestro derecho a disentir, a no estar de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces yo me puse a pensar que, claro, algunos disienten, y la consecuencia de ese disentimiento es la represión, ¿no?
las protestas que son acalladas o que son que terminan en represión son usualmente las que vemos por televisión, de las que nos enteramos cuando ya ha ocurrido el evento. Pero hay otros que disienten, ¿no? Y ese disentimiento termina en acuerdos o en políticas públicas, en diseño de políticas públicas. Esa primera diferencia entre unos y otros, entre algunas personas que disienten o discrepan o no están de acuerdo y son reprimidas, y otras que tienen acceso muy sencillo, muy fácil, muy expedito a los lugares en donde se toman las decisiones del Estado, creo que es una primera reflexión que nos convoca a pensar de qué hablamos cuando hablamos de gestión de intereses, ¿no? Si la siguiente, por favor. A ver, la ley que les decía, que es la ley 28024, intentó durante el premierato de la doctora Beatriz Merino, tomando algunas realidades de la norma que regula la gestión de intereses en Estados Unidos, señalar cuáles son esos límites dentro de los cuales un gestor de intereses se puede mover de acuerdo a la ley. Y el primer artículo que está de la ley, que está relacionado con los objetos y fines de la ley, dice lo siguiente. Creo que lo más importante está expresado en esto que es la presente ley que regula la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública. Primero estamos hablando, obviamente, de administración pública, para asegurar la transparencia de las acciones del Estado. Entonces, aquí hay dos componentes primigenios. Primero, estamos hablando de diseño de políticas públicas dentro de la administración pública por quienes son o detentan la competencia para diseñar políticas públicas, y por otro lado estamos hablando de transparencia en las acciones del Estado. Estos dos ejes son fundamentales para entender lo que se quiere señalar cuando se habla de gestión de intereses desde el Estado. Y por otro lado, lo importante en este artículo está en el penúltimo y último párrafo, o el penúltimo párrafo, que dice: la presente ley no comprende las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial, de los organismos constitucionales autónomos y de las autoridades y tribunales ante los que se sigue procesos administrativos. Más adelante vamos a ver por qué, pero adelanto algo diciéndoles que, claro, en esos espacios, desde mi perspectiva, y es algo que quiero compartir con ustedes, la corrupción no tiene que ver exclusivamente con el tomar dinero del Estado. Esto puede parecer elemental, pues hay que señalarlo, creo yo, permanentemente. La corrupción afecta a algo más que las arcas del Estado. La corrupción afecta a algo más que el patrimonio público. Cuando alguien, por ejemplo, invoca tener influencia respecto de una persona que conforma un tribunal que va a decidir sobre un caso que nos compete, lo que estamos haciendo es trasladar un mensaje que se inocula en el colectivo, ¿no? Y que se extiende hacia el ciudadano en el sentido de que para tener una resolución favorable o una resolución en tal o cual sentido hay que tener influencias o hay que tener dinero. Allí no se está afectando el dinero público, es decir, no hay nadie que tome dinero de las arcas fiscales y lo lleve para sí o se lo dé a otra persona. Allí se está afectando el derecho de acceso a la justicia en términos igualitarios. El delito de tráfico de influencias penaliza esa conducta, entendiendo que el bien jurídico que se protege es el derecho de acceso a la justicia. Gestión de intereses no puede haber entonces respecto de decisiones en espacios jurisdiccionales o administrativos. Eso es una primera excepción de la ley que vemos en este primer artículo. Un segundo artículo de interés dentro de la ley es este que se refiere a la inscripción y registro de actos de los gestores. Dice el artículo 12, para ejercer los actos de gestión de intereses, los gestores profesionales deben inscribirse en el registro público de gestión. Se crea un registro público de gestión para que allí puedan inscribirse quienes estén interesados en ser gestores de intereses formales.
que le asignará, previo pago de derechos, el respectivo número de registro con vigencia de 2 años, vencido el cual caducará de pleno derecho, salvo prórroga, conforme al reglamento de la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no tiene renovación automática, es decir, alguien que se inscribe en ese registro no se inscribe para siempre, sino que tiene que renovar esa inscripción para poder seguir siendo un gestor de intereses formal. Y esa prórroga o esa inscripción dura 2 años, ¿no? Entonces tenemos hasta ahora lo que hemos comentado, de qué se trata la norma, cuáles son los objetos y fines y este registro de gestores de intereses. ¿Qué hacen los gestores de intereses? Básicamente introducen intereses propios o de terceros, ¿no?, en los espacios de decisión pública. Esa es la idea. Por eso ponía al inicio el ejemplo de disentir, ¿no? Alguien puede no estar de acuerdo con una política pública aplicada desde el gobierno, protesta, es reprimido. Alguien puede no estar de acuerdo con políticas públicas diseñadas desde los espacios de decisión de la administración y puede ir o venir al Congreso de la República y tratar de influir sobre los representantes, ¿no?, para expresar ese disentimiento y eventualmente conseguir una realidad distinta. La siguiente, por favor. ¿Qué viene pasando en la ley? Aquí debo confesar que ha habido una especie de formación profesional, no mía, sino de mi esposa, que a la vez trabaja conmigo y que trabaja en Pronsex, que es una institución dedicada a ver derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el ejemplo que me ha puesto ella, que me indujo a poner aquí, es el de un señor que ha venido muchas veces al Congreso, que algunos deben haber visto más de una vez, que se llama Carlos Polo Samaniego. No es una infidencia ni una cosa nueva, ¿no? Este señor, desde el año 2011-2012, ha venido cerca de 80 veces al Congreso, dice ser, o algunos dicen que es enlace parlamentario, así le llaman, ¿no, Manuel? Enlace parlamentario de Sedapal en el Parlamento. Ustedes deben saber que probablemente todas las instituciones del Estado tienen enlaces parlamentarios o coordinador parlamentario, ¿no? Y algunas instituciones privadas también los tienen, ¿no? Pues bien, este señor viene aparentemente por Sedapal, pero una vez que llega aquí en realidad se olvida de Sedapal y ejerce una gestión de intereses bastante intensa a favor de algunas ideas bastante conservadoras que tienen que ver con oponerse al matrimonio homosexual o incluso a la unión civil, ¿no es cierto? Ha sido un activo opositor de la discusión siquiera de la ley de unión civil en el Parlamento. Bueno, la pregunta es, este señor, por ejemplo, ¿no?, que es claramente un gestor de intereses, está en el registro de SUNARP. La norma señala que el registro se formaliza ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y allí se debe además hacer la prórroga después de 2 años. Pues yo lo he buscado, yo he buscado el nombre de este señor en ese registro y no existe, no está, ¿no? Ese es solamente un ejemplo. En realidad, si ustedes conocieran, incluso si los parlamentarios quisieran conocer o reconocer mucho más cercanamente a las personas que pululan por los espacios de decisión, por el Pleno, por este hemiciclo, Porras, o en los pasillos siquiera de los pasos perdidos, podrían acudir directamente al registro de gestores de intereses de SUNARP y darse cuenta que en la mayoría de los casos estas personas no están inscritos como gestores de intereses. Sin embargo, ejercen funciones de gestores de intereses aparentemente formales. La siguiente, por favor. ¿Por qué inscribir a los gestores? Es decir, ¿por qué la norma señala que debe haber un registro de los gestores? Primero, porque eso es transparencia. O sea, hablábamos al inicio de lo importante que es, ¿no es cierto? La misma norma habla de transparencia cuando señala que desde la administración pública la idea es que esto sea transparente. ¿Por qué? Porque, a ver, había un juez de la Corte Suprema norteamericana que decía el mejor desinfectante contra la corrupción es la luz del sol, ¿no?
Si el velo está escorrido, si las ventanas están abiertas, si nos pueden ver, no nos calateamos, ¿no? En algunos casos calatearse será un delito, inclusive. Digamos, por un delito contra la estética, en algunos casos. Entonces, claro, nos va a ser mucho más difícil, digamos, tomar decisiones que puedan ser cuestionables, tomar decisiones que puedan ser ilegales, tomar decisiones que puedan ser éticamente incorrectas, ¿no? La luz del sol, entonces, la transparencia absoluta, es un antídoto eficaz casi siempre, bien llevada. Sé que Eduardo hablaba de la creación necesaria de una autoridad autónoma para ver casos de transparencia y acceso a la información, para verificar que la ley de transparencia y acceso a la información se cumple efectivamente, para saber que la información pública a la que deben acceder los ciudadanos y que es propiedad de los ciudadanos, pues lo sea, y el ciudadano pueda tener acceso pleno y oportuno a la información pública. Pues la transparencia es eso, la transparencia genera la posibilidad de combatir de plano y de arranque la corrupción. Transparencia entonces para informar, pero transparencia no solamente de los gestores, es decir, la ley no solicita la inscripción únicamente de los gestores. La ley también requiere de los funcionarios información respecto de esas gestiones. Es decir, si un funcionario ha recibido a un gestor de intereses, debe informar eso, ¿no?, para favorecer la transparencia. Si un funcionario ha recibido la visita de un gestor de intereses, debe obviamente acudir al registro para saber si ese funcionario está registrado. Si no lo está, se debe informar, se debe denunciar. Habría que preguntarnos cuántas denuncias desde el Parlamento, por ejemplo, existen respecto de gestores de intereses que no están en el registro. La norma dice que el acta de SUNARP, el acta se envía a SUNARP, el acta de la gestión de intereses, pero además se envía una copia a Contraloría. Habría que ver también si en Contraloría existe, ¿no?, un consolidado de esas reuniones de gestores de intereses con funcionarios. Sería muy interesante saber eso, por transparencia lo podemos pedir, es una buena idea. Ahora, la siguiente, por favor. Les voy a enseñar, estas son 3 páginas que yo he encontrado son varias repetidas, así es que no hay más de 60, calculo, 60 gestores de intereses hasta el día de hoy, desde el año 2003. Han pasado 12 años. En 12 años solamente se han inscrito, no se han inscrito más de 60 personas como gestores de intereses. Habría que preguntarnos otra vez en la dinámica que hemos iniciado si acaso hay solo 60 personas que se interesan en favorecer, a su vez, y valga la redundancia, intereses de terceros o intereses propios en espacios de toma de decisión de políticas públicas, ¿no? Pero esos que están allí, algunos nombres, probablemente ustedes no puedan leerlos y será mejor, será bueno es bueno siempre que los ciudadanos ejerzan desde la propia dimensión de su ciudadanía los derechos que les permiten conocer información pública. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí. Otro artículo importante de la ley de gestores de intereses es este artículo 16 que habla de las obligaciones. Ya lo dijimos un poco, pero quiero incidir una vez más en eso. El artículo 16 dice de las obligaciones de los funcionarios públicos, los funcionarios de la administración pública, que se refiere al artículo 5 de la presente ley, que hayan sido contactados por un gestor de intereses, tienen las siguientes obligaciones. 1, remitir al registro público de gestor de intereses una síntesis de la información y documentación que les haya sido proporcionada en el marco de la gestión de intereses, y 2, llenar y remitir el formato para los casos de gestión haya elaborado SUNARP. Ya les dije además que una copia de ese documento tiene que ir a Contraloría, y Contraloría, si verifica que hay algún tipo de irregularidad, debería iniciar una investigación. Otra vez, no conozco ninguna investigación iniciada desde Contraloría, ¿no?, en relación a eventos de gestión de intereses irregulares. La siguiente, por favor. Seguimos en esto que son obligaciones de funcionarios públicos. Vemos que funcionarios deben responsabilizarse de las gestiones de intereses, informando de su contenido y consecuencias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo,
y esto es algo que me atañe directamente. Yo soy ahora director de una organización que se llama LIBER, desde donde hemos pedido, por ejemplo, que se nos entregue correos electrónicos de funcionarios públicos con poder de decisión que han utilizado para comunicarse con gestores de intereses privados. Bueno, me han respondido, en los 4 pedidos que hice, no le vamos a entregar nada. Olvídese, señor, esto es privado, esto está protegido por el derecho a la intimidad y por lo tanto, pues, vea usted qué hace, pero no va a tener ningún correo electrónico. Esto es, yo creo, por lo menos discutible, ¿no es cierto? Esa monserga de que mis derechos acaban donde empiezan los tuyos es falsa. Es una falacia muy extendida, pero falsa. Es decir, mis derechos no acaban donde empiezan los del otro. Siempre hay una pugna entre derechos y el juez prefiere en cada caso concreto un derecho por sobre otro. En este caso, nosotros vamos señalándole al juez, porque ahora estos pedidos se judicializaron a través de acciones de habeas data, vamos señalándole al juez que en verdad el interés público que contienen esos correos electrónicos creados en instituciones públicas para ejercer funciones públicas, ¿no?, posibilitan que el acceso a la información pese más, ¿no?, que una presunta protección de datos personales. Aquí no existen datos personales. Estamos hablando de correos electrónicos en los que se deciden políticas públicas que nos atañen a todos. Pedimos información que está relacionada con esas conversaciones. No pedimos las conversaciones entre el funcionario y su esposa, el funcionario y sus hijos. Pedimos las conversaciones que pueden haber dado lugar a políticas públicas. Nos interesan en particular a partir de la exhibición de algunos correos electrónicos, recordarán ustedes hace unos meses, con algunas personas dedicadas a determinadas actividades actividades en el sector privado y funcionarios públicos con capacidad de decisión dentro de ministerios, ¿no?, o dentro de direcciones en esos ministerios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si en verdad no podemos aspirar a una situación de transparencia máxima, si a pesar de que la ley es muy clara respecto del contenido que debe haber en los portales de transparencia, la ley es muy clara respecto a la información que se tiene que dar desde la administración pública sobre las reuniones que se tiene con gestores de intereses privados, pero al mismo tiempo se niega la información, ¿no?, que se solicita desde la ciudadanía para hacer vigilancia de esa relación. Creo que no estamos en el mejor momento y no estamos en el mejor escenario para aplicar una norma como esta. La siguiente, por favor. Me quiero referir rápidamente a 2 tipos penales que están, sobre los cuales se ha mencionado mucho en la discusión sobre gestión de intereses. El primero es el delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 400 del Código Penal, y el segundo es patrocinio ilegal. El primero tiene que ver con esto que yo les decía, es decir, básicamente el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, o sea, el que vende humo también, recibe, hace, dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena. Bueno, se dan cuenta en la excepción que veíamos al inicio, ¿no es cierto? La excepción, sin embargo, está contenida aquí. Es decir, ese supuesto en el que alguien gestiona intereses respecto de un tercero o intereses propios en el Poder Judicial o en una instancia administrativa que va a tomar algún tipo de decisión dentro de ese ámbito, está prevista como delito en el Código Penal. No puede haber liberalidad en ese caso, esa es una conducta punible. Pero hay algunas personas que dicen que no existe posibilidad, más allá de esa, de penalizar algunas conductas que no necesariamente... El tráfico de influencias además requiere la contraprestación, ¿no es cierto?, o la promesa de contraprestación. Pues bien, el artículo 385, que es el patrimonio ilegal, dice: el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares ante la administración pública, simplemente será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas.
La pena bastante mínima, pero el tipo penal está descrito. El que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿No? El límite no está descrito en la norma, el límite no está descrito en los tipos penales, el límite, por elemental lógica, debería ser que los intereses colectivos no pueden supeditarse a intereses privados. Ese debería ser el límite. La siguiente, por favor. Yo, un poco para ir terminando, quiero presentar cuáles pueden ser las consecuencias de la mala aplicación, de la nula aplicación, de la no comprensión de la norma. Es una norma imperfecta, por cierto, o del ejercicio desmedido de la gestión de intereses en un país como el nuestro. El riesgo, sin duda, es algo que ya sufrimos en algún momento de manera distinta a como lo podríamos sufrir ahora. Es decir, en los 90 hubo una especie de captura del Estado desde adentro de las instituciones. ¿Qué supone la captura del Estado? La captura del Estado supone la captación desde intereses privados de espacios de decisión en la administración pública. Pero una captura supone además la captación de un sistema, es decir, no le basta a quien captura el Estado capturar una institución, tiende, ¿no es cierto?, a capturar el conglomerado de instituciones que deciden sobre políticas públicas para asegurar beneficios para esos intereses. El riesgo, pues, es eso, es la captura del Estado, es hacer que algunos intereses tan poderosos que tengan a mano los espacios de decisión de la administración pública no les interese inscribirse en ese registro de gestores, no les interese, por cierto, que sus conversaciones y sus pactos con funcionarios públicos se conozcan, ¿no? Y finalmente el riesgo es que tengamos un Estado maniatado, un Estado que legisla, un Estado que da normas desde el Ejecutivo a través de facultades delegadas en favor de determinados intereses. Manuel lo sabe bastante bien, hace unos meses se habló aquí de un lobby importante de una empresa transnacional y sí, eso ocurre, esos son los riesgos. Capturar al Estado en sus instituciones suele ser el riesgo más evidente, más latente de la gestión de intereses mal llevada. Finalmente, yo creo que las conclusiones a las que deberíamos llegar, además de esto último, si retrocedemos, por favor, ven ese par de viñetas de Carlín, que son buenísimas, todas, estas en particular son espectaculares, ¿no? Están bailando ahí, están jugando a la ronda mientras el lobby no está, ¿no? Son los ministros, algunos ministros de Estado. Y la otra tiene que ver con una señora que dice que no, ella no es gestora de intereses porque en verdad ella es abogada y todos los abogados hacen gestión de intereses. Bueno, yo puedo decir que yo soy abogado y no hago gestión de intereses, ¿no? Sospecho que hay algunos otros abogados en la mesa o aquí mismo entre el público que son abogados y no hacen gestión de intereses y si tuvieran que hacerla estarían inscritos en el registro, ¿no es cierto? Bueno, la ley es para todos, incluso para los abogados, ¿no? La lógica, dice, esto es lo que quería compartir rápidamente con ustedes, la lógica que se quiere vender, que se ha hecho común, es la competencia, ¿no? El discurso neoliberal que es hegemónico, que es potente, que se ha colado como sentido común, sostiene que hay que competir, ¿no? En todas las dimensiones hay que competir, eso es sano, eso es saludable, ¿no? Eso es democracia. Entonces nos venden la idea de que es perfectamente posible, además con el discurso del emprendedor, ¿no? Sí se puede, claro. Yo estuve hace 2 semanas en Arequipa, en un pueblo joven, y veía la realidad de los niños de ese pueblo joven, y decía, bueno, la cantidad de proteínas que esos niños consumen durante esos años, ¿será igual acaso a la cantidad de proteínas que consume uno siquiera? Con esa cantidad de proteínas, ese niño podrá competir en la escuela con alguien que consumió una cantidad razonable de proteínas.
con alguien que tiene acceso a agua potable, que tiene acceso a electricidad, que tiene acceso a una serie de servicios que provee el Estado? Esa es la pregunta. ¿Se puede competir en condiciones de igualdad? ¿No? ¿Es la competencia entonces la panacea que nos quieren vender? Bueno, lo mismo, traspolando eso a este caso, lo primero que decíamos, ¿no es cierto? Si algunos disienten, son reprimidos. Si otros disienten, llegan, ¿no?, allí donde se toman las decisiones. Para terminar, nada más, creo que si vamos a insistir, y creo que es importante insistir en regular las gestiones de interés, ¿no?, tenemos que hacerlo en base a dos criterios fundamentales, que son los de igualdad y los de transparencia máxima. Solamente en tanto se sepa qué está pasando, quiénes están conversando con quién, qué intereses se están poniendo sobre la mesa, cómo se están tratando, por qué eso no se opone al interés colectivo, podremos estar seguros que estamos dentro de la ley o dentro de lo justo. Muchas gracias. Agradecemos a los